Tutieu envía un saludo afectuoso a todos los espectadores. Desde el fondo de su corazón, Tutieu les desea un nuevo día lleno de energía, alegría y la mejor de las suertes. En este episodio todo cambia cuando Lin revela lo que ella asegura ser un impactante resultado de ADN, uno que podría borrar por completo a Tutu de la vida de su madre. El miedo, la duda y la manipulación comienzan a apoderarse silenciosamente del ambiente, mientras Lin empuja a su madre hacia una decisión que podría hacerle perderlo todo. Pero detrás de escena, Uri y Tutu descubren una verdad inquietante: la prueba de ADN nunca fue real. Cuando salen a la luz grabaciones ocultas y documentos falsificados, una oficina legal que antes era tranquila, se convierte de repente en el centro de un enfrentamiento cargado de emociones. Les pedimos que sigan atentos, no aparten la vista de la pantalla, porque lo que viene a continuación sin duda los sorprenderá. No olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones porque los próximos acontecimientos serán aún más intensos y atractivos. Lin estaba de pie en la sala sosteniendo en sus manos un pequeño montón de papeles. Sus dedos los apretaban con tanta fuerza que los bordes comenzaron a doblarse ligeramente. Frente a ella, su madre estaba sentada en una vieja silla de madera, con la mirada cansada y una postura cautelosa, como si ya presintiera que esa conversación no terminaría bien. La luz de la tarde se filtraba a través de las cortinas, pero ese calor no lograba aliviar la tensión que envolvía toda la habitación. Mamá, comenzó Lin con una voz tranquila pero cargada de seguridad. Necesito que veas algo muy importante. Su madre frunció levemente el ceño. ¿Otra vez qué pasa, Lin? Estos días has estado actuando muy extraño. Lin dio un paso al frente y colocó los documentos sobre la mesa. Estos son los resultados de una prueba de ADN. No quería mostrártelos antes porque sabía que te harían daño, pero mereces saber la verdad. Su madre dudó un momento antes de extender la mano. Cuando comenzó a leer las hojas, sus manos empezaron a temblar. Las líneas parecían borrosas, pero una frase resaltaba con una claridad dolorosa: no existe relación biológica. ¿Qué significa esto?, susurró levantando lentamente la mirada. Lin respiró hondo como si se estuviera preparando para una actuación que había ensayado muchas veces. Significa que Tutu no es tu hija biológica. La habitación quedó en silencio. Incluso el tic-tac del reloj de pared parecía sonar más fuerte de lo normal. No puede ser, dijo la madre con voz débil. Yo la crié, la vi crecer. Yo lo sé. Lo sé, interrumpió Lin con un tono suave. Y precisamente por eso esto duele tanto. Pero la ciencia no miente, mamá. El ADN no sabe mentir. Se inclinó un poco hacia ella y bajó la voz. Me hice la prueba en secreto porque tenía dudas. Había demasiadas cosas que no encajaban. Y ahora ya sabemos por qué. El rostro de la madre se volvió pálido. Los recuerdos regresaron de golpe: la risa de Tutu cuando era niña, las noches en vela, cuando enfermaba, tantos años de sacrificio. El pecho se le cerró de dolor. Entonces, ¿ella me ha estado engañando todos estos años?, preguntó. Lin asintió lentamente. Yo tampoco quería creerlo, pero piénsalo, mamá. Apareció de repente, se ganó tu confianza y siempre estaba presente cuando hablabas de bienes, de herencias del futuro. ¿Y si su objetivo nunca fue la familia, sino la herencia? Esas palabras golpearon más fuerte de lo que Lin había imaginado. La madre apretó el papel con fuerza, como si al arrugarlo pudiera borrar su significado. Ella no haría algo así, murmuró la mujer mayor, aunque la duda ya se colaba en su voz. Lin se enderezó. Mamá, yo soy tu hija biológica. Yo soy la que siempre ha estado a tu lado. Y si te pasa algo y todo termina en manos de alguien que no debería. Se detuvo, dejando que el silencio hiciera su trabajo. No te estoy pidiendo nada injusto. Solo quiero que protejas lo que es tuyo y lo que debería pertenecer a esta familia. La madre cerró los ojos.
La habitación parecía más pequeña, más pesada. No respondió, pero una grieta ya se había abierto en su confianza. Al mismo tiempo, al otro lado de la ciudad, Uri estaba sentado frente a su portátil con la mandíbula tensa. En la pantalla aparecía un video pausado de una cámara oculta. El ángulo no era perfecto, pero era lo suficientemente claro. Lynn estaba de pie frente a un escritorio, ordenando cuidadosamente documentos, ajustando sellos y comparando formularios impresos de pruebas de ADN. Uri retrocedió el video una vez más. No había duda. Lynn no solo tenía los resultados de ADN, los estaba fabricando. Tutu estaba de pie detrás de él con los brazos cruzados sobre el pecho. Su rostro estaba pálido, pero aún lograba mantenerse serena. Había insistido en ver todo hasta el final, aunque Uri le advirtió que sería muy doloroso. «Así que era verdad», dijo Tutu en voz baja. «¿De verdad llegó tan lejos?» Uri se giró para mirarla. «Lo siento, no quería que te enteraras de esta manera». Tutu soltó el aire lentamente. «Sabía que ella me odiaba. Solo que no pensé que fuera capaz de hacer algo así de una forma tan cruel». El video mostraba a Lynn quemando con cuidado los bordes de una hoja para que pareciera un documento oficial. Luego ajustaba fechas firmas. Cada paso estaba calculado. La cámara oculta había grabado todo el proceso. «Esta grabación es una prueba», dijo Uri con firmeza. «No puede negarlo». Tutu asintió, pero su mirada se perdió en la distancia. «El problema no es si podemos demostrarlo o no. El problema es que mi madre ya vio los resultados falsos». La expresión de Uri se oscureció. «Entonces no perdamos más tiempo». Alargó la mano para tomar el teléfono. «La enfrentamos con las pruebas». Tutu dudó. «Todavía no. Si vamos demasiado rápido, Lynn volverá a distorsionar la historia. Siempre lo hace». Uri la observó atentamente. «Entonces, ¿qué quieres hacer?» Tutu volvió a mirar la pantalla. «Esperamos el momento adecuado, cuando mi madre esté preparada para escuchar la verdad». Esa misma noche, Lynn regresó a casa. Esta vez su confianza era aún mayor. Vio a su madre sentada sola en la mesa del comedor, con la cena intacta frente a ella. «Mamá», dijo Lynn en voz suave, «no has comido nada». Su madre levantó la mirada lentamente. Tenía los ojos enrojecidos. «Lynn, si lo que me mostraste es verdad, entonces todo lo que he creído hasta ahora estaba equivocado». Lynn acercó una silla y se sentó a su lado. «Sé que esto es muy difícil, pero a veces la verdad tiene que doler antes de sanar». Le tomó la mano. «Por eso creo que a partir de ahora debemos ser más cuidadosas. Con el dinero, con los bienes, con todo». La madre tragó saliva. «¿Crees que ella planeó todo esto?» Lynn asintió. «Creo que se aprovechó de tu bondad. Y si no actuamos ahora, podríamos perderlo todo». El silencio se alargó entre las dos. Finalmente la madre susurró. «Entonces, ¿qué me estás proponiendo, Lynn?» No respondió de inmediato. Dejó pasar unos segundos antes de hablar con cuidado. «Creo que deberías transferirme los bienes, al menos de forma temporal, hasta que todo se aclare. Así nadie podrá aprovecharse de ti». Las manos de su madre volvieron a temblar. «Es una decisión muy grande». «Lo sé», dijo Lynn rápidamente. «Pero soy tu hija. Yo protegeré todo por ti». Su madre asintió levemente, desgarrada entre el dolor de la decepción y el miedo. En otro lugar, Tutu y Uri estaban sentados en silencio en la pequeña cocina de su casa. Una olla de sopa sencilla hervía suavemente en la estufa, con el vapor elevándose de forma tranquila. El olor de las verduras y el caldo llenaba la habitación cálido y reconfortante. Durante un largo rato ninguno dijo nada. Finalmente Tutu rompió el silencio. «¿Crees que ella nos creerá?» Uri respondió con sinceridad. «No lo sé, pero la verdad siempre encuentra la forma de salir, sobre todo cuando las mentiras están construidas con tanto cuidado». Tutu se quedó mirando fijamente la olla.
No me importa el dinero, nunca me ha importado. Solo no quiero que mi madre piense que la traicioné. Uri alargó la mano y le apretó suavemente la mano. Entonces nos aseguraremos de que conozca la verdad cueste lo que cueste. Cerca de ellos había un portátil encendido. En la pantalla, el video de la cámara permanecía ahí silencioso, irrefutable. La prueba esperaba el momento adecuado. Y en algún punto entre la mentira y la verdad, una calma extraña se extendía como el silencio antes de la tormenta. La mañana siguiente llegó de forma silenciosa, casi engañando con una falsa sensación de paz. Una luz pálida se filtraba a través de las cortinas finas y caía sobre las fotos familiares alineadas en la pared. Rostros congelados en tiempos más felices, ahora cargados de una tensión que no necesitaba palabras. La madre de Lynn estaba sentada sola en la mesa del comedor. La taza de té frente a ella seguía intacta. El calor se había ido hacía rato, igual que la calidez en su pecho. No había podido dormir. Cada vez que cerraba los ojos, las palabras de Lynn resonaban sin parar en su mente. El ADN no miente. Se llevó una mano al pecho y respiró despacio, intentando mantenerse en calma. Durante años había pensado que su familia ya estaba lo suficientemente rota. Nunca imaginó que la herida más profunda vendría de la hija en quien más había confiado. La duda le carcomía el corazón sobre Lynn y sobre ella misma. Cuando Lynn entró vestida de manera pulcra y serena, como siempre percibió de inmediato el ambiente pesado. «¿Te levantaste temprano?», dijo Lynn con suavidad mientras se servía un vaso de agua. Su madre asintió sin levantar la vista. «No pude dormir». Lynn arrastró una silla y se sentó frente a ella juntando las manos. «Lo entiendo. Cualquiera se sentiría así después de enterarse de algo así». La madre levantó lentamente la mirada. «Lynn, si hago lo que me propusiste ayer, si transfiero todo a tu nombre, necesito que me prometas una cosa». Los dedos de Lynn se tensaron apenas, pero su expresión siguió siendo tranquila. «Claro, ¿de qué se trata?». «Prométeme», dijo en voz baja, «que estás diciendo la verdad». Lynn se inclinó hacia adelante y tomó con firmeza la mano de su madre. «Te juro que nunca te mentiría. Todo lo que hago es para protegerte». La mujer mayor asintió suavemente, aunque su mirada seguía llena de confusión. Una vez que el miedo ha sido sembrado, es muy difícil arrancarlo. Al otro lado de la ciudad, Uri llevaba horas despierto. Estaba sentado en su escritorio revisando una y otra vez la grabación, comprobando cada detalle para asegurarse de que todo quedara claro. La cámara oculta lo había registrado todos los cálculos cuidadosos de Lynn, cada paso intencional y la total ausencia de duda en sus acciones. Tutu llegó poco después con el rostro sereno pero agotado. Había aprendido a ocultar su dolor. «Ah», dijo Uri en cuanto ella se sentó. «Esta mañana hablé con un abogado. Si tu madre firma cualquier documento basándose en una prueba de ADN falsa, eso constituye fraude. Podemos detenerlo, pero el momento es crucial». Tutu rodeó la taza de café con ambas manos y se quedó mirando el líquido oscuro. «Odio que todo haya llegado a este punto. Nunca quise enfrentarme a ella». Uri asintió. «Lo sé, pero ahora mismo Lynn no está pensando en la familia, está pensando en el control». Tutu cerró los ojos suavemente. «Mi madre siempre ha tenido miedo de ser abandonada. Lynn lo sabe. Y se ha aprovechado de ese miedo. Y por eso tenemos que mostrarle la verdad», dijo Uri con firmeza. «No para ganar, sino para evitar más daño». Tutu abrió los ojos. La determinación fue reemplazando poco a poco al cansancio. «Entonces, tenemos que hacerlo antes de que firme cualquier cosa». Esa tarde Lynn acompañó a su madre a la notaría. El edificio estaba en silencio casi frío, con paredes blancas y rostros neutros, el lugar perfecto para tomar decisiones que podían cambiar una vida entera. Lynn guiaba con suavidad a su madre, explicando cada documento, señalando dónde debía firmar con una voz fluida y tranquilizadora.
Es solo una medida preventiva, dijo Lin en voz baja. Cuando todo se estabilice podremos ajustarlo. Su madre dudaba en cada página con los dedos temblorosos. ¿Estás segura de que esto es solo temporal?, volvió a preguntar. Sí, respondió Lin de inmediato sin dudar. Te lo prometo. El bolígrafo quedó suspendido sobre el papel. Entonces la puerta se abrió. Tutu entró con Uri justo detrás de ella. El sonido resonó con fuerza en la oficina silenciosa. Tutu, exclamó su madre levantándose de golpe. ¿Qué haces aquí? Lin se dio la vuelta bruscamente con el rostro tenso al instante. ¿Cómo supieron que estábamos aquí? Uri ignoró la pregunta y se dirigió con calma a la madre de Tutu. Estamos aquí porque usted merece conocer toda la verdad, no solo una parte. Esto no les incumbe, espetó Lin. Están interrumpiendo un proceso legal. Tutu dio un paso al frente. Su voz era firme pero cargada de emoción. Mamá, por favor, escúchame. Solo 5 minutos. Es todo lo que te pido. Su madre miró de uno a otro, con el corazón latiendo con fuerza. Lin dice que... Sé lo que Lin te dijo, la interrumpió Tutu con suavidad, pero lo que ella te mostró no es real. Lin soltó una risa burlona. Esto es absurdo. Uri colocó un USB sobre la mesa dejando que la evidencia hablara por sí sola. El notario dudó sin saber cómo proceder. La madre de Tutu levantó lentamente la mano. Quiero verlo. Por primera vez la voz de Lin tembló. Mamá, no. Ya basta, dijo su madre con firmeza. Necesito verlo. El video comenzó a reproducirse. La oficina quedó en silencio cuando Lin apareció en la pantalla. Sola, concentrada, metódica. Ordenaba documentos, modificaba datos, alineaba sellos, comparaba firmas. No había ira en sus movimientos, solo un cálculo frío y deliberado. La madre de Tutu se quedó mirando fijamente la pantalla. Su rostro palideció y sus labios temblaron. Lin, ¿qué es esto? Lin negó con la cabeza con fuerza. Es falso. Ellos lo fabricaron. Uri pausó el video y amplió la marca de tiempo. Esta grabación es continua, no tiene ningún corte. La hora coincide exactamente con la fecha del informe de ADN. El silencio que siguió fue asfixiante. La madre se giró lentamente hacia Lin. ¿Es verdad? Por un instante Lin no dijo nada. Luego soltó una risa amarga. ¿Y qué si lo es?, gritó. Lo hice por nosotras. Todos quedaron paralizados. Ella no pertenece a este lugar, continuó Lin mientras su última calma se desmoronaba. Tenía miedo de que le dieras todo. Solo estaba protegiendo lo que es nuestro. Las lágrimas corrieron por el rostro de la madre. Me mentiste. Te aprovechaste de mi miedo. Yo soy tu hija biológica, gritó Lin. Y ella también es mi hija, respondió la madre con la voz quebrada. Con sangre o sin ella, yo la crié. Tutu se desplomó y rompió a llorar. Mamá, nunca quise tu dinero. Solo quería que confiaras en mí. El notario se levantó en silencio. Creo que este proceso debe detenerse de inmediato. La madre asintió débilmente. Sí, deténganlo todo. Lin los miró fijamente con los ojos llenos de rabia y desesperación. Entonces eliges a ella antes que a mí. Entre sollozos, la madre respondió: elijo la verdad. Los días siguientes fueron pesados, llenos de silencio y consecuencias inevitables. Lin se mudó temporalmente y su rabia se transformó poco a poco en aislamiento. Los trámites legales avanzaron en silencio. El informe de ADN falsificado fue anulado y todo el proceso de transferencia de bienes quedó suspendido. Tutu se quedó al lado de su madre cocinando, ordenando la casa, sentándose junto a ella durante largas tardes llenas de arrepentimiento y reflexión. No hablaban mucho, pero la ausencia de mentiras comenzó a traer una extraña sensación de alivio. Una noche la madre rompió finalmente el silencio. «Te he fallado», susurró. «Dejé que el miedo me cegara». Tutu negó suavemente con la cabeza. «No, mamá, todos tenemos miedo. Así es como crecen las mentiras». Su madre le apretó la mano. «Gracias por no abandonarme».
Uri observaba desde una distancia prudente, interviniendo solo cuando era realmente necesario. Una noche, mientras él y Tutu estaban sentados bajo la luz del porche con el aire fresco y el silencio alrededor, ella finalmente soltó un suspiro profundo. Se acabó, dijo en voz baja. Al menos las mentiras. Uri asintió, y ahora puede comenzar la sanación. Tutu levantó la vista hacia el cielo nocturno. No sé qué vendrá después, pero por primera vez me siento libre. Uri sonrió levemente. Ahí es donde comienzan los nuevos comienzos. Dentro de la casa, el pasado todavía dolía, pero la honestidad finalmente lo había reemplazado. Y esta vez la verdad no destruyó a la familia. Her words sank deep into Alex's soul. At that moment, only one desire remained in his heart, to keep their home filled with laughter and warmth. He glanced toward the bed. Two rested. Mạch này như dao cắt, cứ tiếp tục quan sát, chỉ cần một biến động nhỏ dừng Where hay Tuna and Henry hay rested rồi peacefully hay một hành động and made bất a thường sign. nào hãy báo cho tôi, hiểu chưa? Người đàn ông trẻ gật mạnh, giọng run, vâng cháu hiểu rồi. Ông Tuấn ngả người ra sau ghế, đôi mắt hằn lên những toan tính sâu xa. Ông nằm bỏng, gần như chỉ nói cho chính mình nghe, gia đình ấy And nhất made a định silent promise. còn giấu một bí mật, From now on, và ta sẽ là người đầu tiên nắm được. now on, Vì sao ông let Tuấn me lại ám carry ảnh all với the việc worries, theo all dõi the gia đình và storms. Nghĩa? All I Bí want mật for the nào two of you sau is to live in đang được peace. che giấu The sau first sự light of yên morning bình ấy, slipped gently through the curtains, filling the quiet và room. khi sự thật phơi bày, Tuna had nhộn finally đó slept sẽ through là the night, khởi đầu của một her cuộc first peaceful rest in tối đầu days khốc liệt. free from constant worry.